Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología Wendy Ortiz, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema tipos de apego en la crianza. Wendy, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina. Como siempre es un gusto poder compartir contigo y con tu audiencia. Un abrazo amoroso desde aquí y un abrazo amoroso también a las personas que en casa nos escuchan y que van a compartir junto a nosotras este tema que es tan importante, Carolina, de verdad, y que nutre mucho lo preventivo en la vida de nuestros niños, y es la importancia de conocer de los tipos de apego, qué podemos hacer para fomentar un apego seguro, y eso, pues, nutrirnos de información y ser más intencionales a la hora de acompañar a nuestros hijos. Cuando a veces pensamos que el apego se refiere únicamente a los niños chiquititos, a los bebés, y en gran medida sí. Empezamos cuando los niños están en brazos, pero se va desarrollando a lo largo de la infancia y se construye pues mucho, digamos, para la vida adulta y las relaciones que vamos a tener en la vida adulta, la pareja que vamos a elegir, que vamos a entender por amor, que vamos a entender por la gente que me quiere, ¿cierto? Cómo se comporta la gente que me quiere, de que soy merecedor, ¿cierto? Así que es maravilloso y estoy muy agradecida por este espacio en donde podemos acompañar padres y formadores para que se empoderen desde herramientas, desde el amor y desde el respeto. Así que muchísimas gracias. Me gusta mucho eso que dices sobre nutre mucho lo preventivo, que idealmente si fuésemos más estudiosos de la vida, no necesitaríamos cometer tantos errores ni sufrir tanto, que es lo que a la larga termina sucediendo, porque el argumento es yo no sabía. Entonces, cuando queremos prevenir más males, no solo para nosotros en nuestro desarrollo como papás, en ese crecimiento y el privilegio que tenemos de guiar hijos en la crianza, sino que también la calidad de personas en la que se van a convertir nuestros hijos en su proceso de desarrollo y qué tipo de adultos van a ser. Entonces, creo yo que todos esos vacíos o baches que vamos dejando en la crianza por desconocimientos o por las mismas heridas nuestras como papás no atendidas, que se confunden con las cosas como así es como deberían de hacerse, y el resultado se ve al final cuando vemos hijos que dicen, no, pero ¿en qué me equivoqué? ¿O qué fue lo que hice mal? ¿O qué fue lo que sucedió aquí? Que les prometo que yo todas las cosas las hice lo más amorosa que pude, pero tenemos la limitante que según el nivel de conciencia que tengamos, vamos a tener una variedad o cantidad de herramientas para accionar en cualquier área de nuestra vida, no solo en la educación de nuestros hijos. Entonces, cuando empezamos a ver esto, Wendy, con otra mirada de saber que aquí ahora, más allá, yo les decía ayer cuando anunciaba el tema para hoy, que más allá de si somos, que para que con esto que tú nos vas a compartir hoy, revisemos qué tipo de hijo fuimos, o sea, qué tipo de apego generaron en casa papá y mamá con nosotros, qué tipo de apego generamos nosotros con nuestros hijos, más allá de si son niños pequeños, si son adolescentes o si son adultos, porque si observamos y atendemos esta mirada que tú nos propones, vamos a comprender por qué nos está yendo como nos está yendo, porque, ay, no conoces tu historia, ay, yo no tengo, porque hay mucha gente que dice, ay, yo no recuerdo casi nada de mi infancia. La verdad, le prometo que yo no me recuerdo nada de mi infancia. No es necesario literalmente recordarlo con lujo de detalle. Revise cómo está su presente, que su presente es la pantalla reciente de todo el archivo que cada uno de nosotros viene arrastrando. Total, Carolina. Quiero empezar
esto que tú mencionas, con una frase de un gurú de la crianza, que es el doctor pediatra español Carlos González, y él nos dice que en nuestro afán de corregir la infancia, no nos perdamos y no se nos vaya sin disfrutar la crianza. Con lo que tú decías, Carolina, a veces he escuchado también muchos adultos que dicen, es que no recuerdo mucho de mi infancia. Y a veces este no recordar también nos dice mucho, ¿cierto? Porque nuestro cerebro, nuestro inconsciente tuvo que tal vez almacenar, guardar información para que pudiéramos sobrevivir de muchas formas. Y algo que nos habla todo el tiempo, Carolina, nosotros los padres, son los detonadores, ¿cierto? Estos botoncitos rojos, es decir, yo les podría preguntar a los padres que nos escuchan, a las madres, decir, ¿qué es lo que te enoja cuando estás con tu hijo? ¿Qué es lo que te regula, ¿cierto? Hay situaciones bien específicas. En mi caso, y les voy a compartir desde el amor, porque es lo que tengo, mi propia experiencia de maternidad, a mí me costó muchísimo, Carolina, aprender a sostener el llanto de mi niño, mucho. Y entonces era un detonador, ¿verdad? Y entonces tuve que revisar mi propia experiencia y fui encontrando respuestas y tuve que hacer reajustes desde la adulta que ahora soy para poder sostener con amor y con calma el llanto de mi hijo. ¿Qué es lo que pasa, Carolina? ¿Sí? ¿Nos puedes contar con más detalle de eso? Porque ahí en el testimonio, gracias por traer tu historia a la mesa, porque creo que ahí, más que con la teoría, ahí es donde aprendemos. Porque diciendo, híjole, claro. Ay, gracias, eso es lo mismo que me pasó o me está pasando a mí. Entonces, ¿qué encontraste? ¿Qué te detonaba de ti, de tu llanto permitido, tu llanto reprimido, o qué fue lo que encontraste? Claro, fíjate, Carolina, te voy a contar, cuando yo fui mamá, yo era mamá primeriza y aparte estaba en el extranjero, que no es una experiencia sencilla, ser una madre sola, primeriza, y yo decía, Carolina, ¿pero qué me pasó? Yo fui parvularia, fui terapeuta de niños excepcionales y era un amor con los niños. Cuando tuve a mi hijo, cuando yo parí a mi hijo, cuando tuve a mi niño, yo llegué a pensar, yo dije, me estoy volviendo loca, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Cierto? La Wendy, ¿dónde se quedó? Empecé a buscar información, ¿cierto? Y empecé a escuchar de algo que quería hablar también y compartir, que se llama puerperio, que en otras culturas se le da como más espacio a esta madre. De repente, bueno, una madre que está descompensada emocionalmente tras el parto, decimos que tiene presión postparto, que ya está deprimida, y muchas veces sí, pero hay un estado dentro de la maternidad que se llama puerperio, que es en los 3 primeros años de nuestros hijos, Carolina, en donde Laura Gutman, que es argentina y que les recomiendo muchísimo que busquen información las mamás de bebés de Laura Gutman y van a encontrar mucho alivio y mucha contención cuando ella nos dice, cuando a ti se te parte el cuerpo, cuando tú tienes tu bebé, también se te parte tu psique y se te parten tus emociones, ¿sí? Entonces, esto es necesario para que nos ponemos extremadamente sensibles para poder conectar con nuestra cría. Es decir, yo estaba en el extranjero y decía, no sé, algo pasa en mí, ¿cierto? Y te empieza la culpa, estas demandas sociales de que tú tenés que poder sola, que las buenas mujeres, que las buenas madres. Y en una oportunidad tuve la dicha de recibir cursos directamente con ella y le pregunté y le dije, mira, esto y esto me está pasando, y la Wendy que era antes y la Wendy que me encuentro, y me contuvo con estas palabras. Me dijo, de las cosas más complicadas que puede pasar una mamá primeriza es tener a la cría sola. ¿Por qué? Veamos a las leonas, Carolina. Las leonas, cuando tienen sus cachorritos, se juntan en tribus para crecerlos juntas, los cuidan juntas. Entonces para mí fue una situación de contención que yo dije, no hay nada malo en mí, solo que estoy en un periodo de puerperio donde necesito contención, necesito mi tribu, necesito las mujeres de mi clan familiar, probablemente amigas que me entiendan y que me digan, a mí también me pasa, ¿cierto? A veces entre padres estamos como, si mi hijo no se berrinche. No, el mío ya duerme toda la noche, ¿cierto? Y empezamos a generar una angustia en otros padres porque empezamos a ver la crianza como una competencia, cuando realmente es un camino de crecimiento. La doctora Shefali Tsavari nos dice, es un camino de vuelta.
¿cierto? Mi hijo es mi sanador. ¿En qué sentido es sanador? En el sentido de que lo que él me detona me avisa que tengo que sanar, que tengo que ir de vuelta, sanar, reconocer y tomar las riendas de mi propia vida y de mi propia crianza, ¿cierto? Pero es esta parte, ¿no? Esta parte, Carolina, del puerperio dura los 3 primeros años de vida de nuestros chiquititos y estamos, como lo dice Laura Gutman, emocionalmente fusionados. Es decir, en alguna oportunidad oía yo llorar mucho a un bebé, ¿cierto? Como de 1 añito y algo. Lloraba y realmente me angustio, ¿cierto? Es como, ay, que tiene, que lo atiendan, ¿cierto? Y entonces recordé que Laura Gutman en sus libros nos enseña y dice, cuando veas a un bebé muy estresado, mira a la madre. Tenemos que abordar primero a la madre, contener a la madre, que la madre pueda tener oportunidad del descanso, del sueño y del sostén emocional. A veces nos dedicamos a juzgar, ¿cierto? En nuestra cultura. ¿Dónde estaba la mamá? Es que usted no es buena mamá. Es que mire cómo lo hace la cuñada, o mire cómo lo hace la hermana, ¿cierto? O cosas así bien cargadas. Entonces, es esta parte. Y entonces las madres y los padres, porque el apego no es exclusivo a la mamá, sino también del papá. Y hablamos en parentalidad positiva, no de maternidad o paternidad, que también se menciona, sino más bien de parentalidad, un trabajo complementario y conjunto, en donde el niño necesita generar un vínculo, un apego con mamá, y un vínculo y un apego con papá. ¿Cierto? Entonces me viene mucho y me toca el corazón, Carolina, pensar en estas mujeres que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cambio, en este tiempo de encierro, han estado solas con sus niños chiquititos, muchas de ellas trabajando, ¿cierto? Y entonces tenemos una sobrecarga de estrés en este tiempo que necesitamos reconocer y que necesitamos ir cuidándonos, irnos amando, ¿cierto? Y también ir equilibrando nuestra vida y nuestra maternidad, que es uno de los principios de la crianza con apego, ¿cierto? Pero es esta parte que primero necesitamos reconocer. En otros países, por ejemplo en Sudamérica, en Argentina, en Chile, ya hablan, por ejemplo, de madres puérparas, algo así es el término, puérparas, ¿cierto? Entonces saben los médicos, o tienen un poquito más como de esta línea de atención a lo emocional, a los procesos emocionales y de crianza, en donde saben cómo abordar a las madres, ¿cierto? Saben que están más sensibles, saben que están más cansadas, y que es bien importante en nuestra cultura, ¿cierto? Y también reconocer que la formación del apego, como tú lo decías al principio, empieza con lo que nosotros tenemos para dar, ¿cierto? Porque lo que yo tengo como madre para dar fue lo que a mí me dieron, ¿sí? Y entonces a veces sí necesitamos sanar nuestra infancia, pero a veces, ¿qué pasa, Carolina? Que saltamos de querer sanar a perdonar. Entonces, yo tengo que sanar, pero como es mi mamá y es mi papá, yo los perdono, ¿verdad? Y no pasó nada. Y sí pasó, Carolina. Sí hubo sufrimiento y sí nos toca honrar el nivel de conciencia de nuestros padres, pero sí necesitamos nombrar, esto que pasó me complicó un poquito, ¿cierto? Uh-huh. Esto que pasó ahora no me deja ser tan tolerante con mi niño, ¿cierto? Y esto que sí me dieron, yo soy muy buena ahora para dar porque me lo dieron también. Pero cuando tú reconoces, cuando tú puedes decir esto, o sea, esto que me pasó, esto que me dieron, ya no me sirve, yo lo nombro, lo proceso. ¿Y qué va a pasar? Lo saco de mi inconsciente, se borra, no se borra, porque el trauma o las experiencias de infancia son como caminitos en el cerebro. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hacer otros caminitos. Y entonces va a pasar tal vez, Carolina, con padres de adolescentes, de adultos, ¿verdad? Que de repente dicen, ay, empiezan a llenarse de culpa y ahora, ¿qué hago? Hay algo esperanzador que nos regala la ciencia y es que nos dice que el apego es elástico. Antes pensábamos que de 0 a 5 años ya lo que le diste al muchacho ya con eso se quedó, lo ayudaste, lo fletaste, ¿verdad? Ahora no, ahora se nos dice el apego es elástico. Entonces, ¿el daño se va a borrar? No se borra. Sí, vamos a tener que recorrer un camino terapéutico doloroso
para reconocer, nombrar. Pero sí podemos aprender a vincularnos nuevamente desde el respeto, ¿sí? Desde esta parte amorosa que a veces, Carolina, nos han despegado los papás, porque entonces queremos la independencia cuando el niño tiene 2 días de nacido, ¿cierto? Y cuando nosotros somos dependientes. Para que un niño sea independiente, necesitó ser dependiente primero. Es decir, para que un niño salga a la independencia, necesitó estar saciado, tan saciado de mamá, de papá, que el niño diga, ya, hasta aquí ya no, ¿verdad? Yo ya quiero cholito, dicen los niños que ya van creciendo, yo cholito ya mamá, y entonces ahí tú dices, excelente, vamos para allá. Pero esto se construye, Carolina. Ayer compartía con un grupo de docentes y me decía una maestra, porque también hay apego en el aula, ¿cierto? En el aula escolar, y me decía, es que yo siento, pero no sé, que a veces el niño yo siento. Entonces yo le decía, eso que tú sientes es verdad, porque yo no sé más que tú, yo te doy el mapa, la teoría, pero la que tiene toda esta energía en la relación y en el vínculo eres tú. ¿Qué pasa con los padres y las madres, Carolina? Que a veces uno siente como, ay, yo no sé. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba chiquitito y era que lloraba y daba un brinco. Entonces yo ya sabía que el niño tenía hambre, tenía sueño, yo ya sabía, o sea, qué necesitaba. Y me cuestionaban mucho, es que no lo deja llorar, es que los pulmones, es que no, pero yo decía, era una cosa. Yo empezaba a preguntar, decía, ¿será que hay algo malo en mí? Y no hay nada malo. ¿Por qué? Porque en el puerperio estamos... científicamente está comprobado que nuestros sentidos se agudizan. Entonces, la mamá necesita, el papá, aprender a confiar y a honrar su instinto, porque es como que ya te vino con la maternidad. Entonces, de repente tú lo quieres tomar en brazos, pero no, porque entonces tengo que esperar 5 minutos para que aprenda a dormir, o tengo que esperar 10 minutos que le toque. No, tómalo en brazos, ¿cierto? Porque tú vienes con un diseño, con una proximidad emocional para poder sostener a tu criaturita, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? Aprender a leer a los niños. Yo lo pongo así, aprender a leer. ¿Y qué es aprender a leer? Es aprender a descifrar la necesidad de nuestros chiquitos. Me han preguntado mucho, Carolina, mire cómo disciplino bebés, por ejemplo. Cuando los bebés no necesitan disciplina, necesitan tener vínculos sanos. Entonces, si estamos teniendo de repente bebés que golpean, bebés que de repente, ¿cierto? Necesitamos evaluar mucho cómo hemos formado el apego, ¿cierto? Y cuando nosotros mejoramos las respuestas con nuestros bebés, los bebés se relajan y empiezan a funcionar, pues mejor, ¿cierto? Desde la calma, desde la tranquilidad, ¿cierto? Hay una etapa donde se desarrolla toda esta parte un poquito más agresiva, que es como a los 2, 3 añitos, ¿verdad? Que está dentro del proceso adaptativo. Pero el cómo acompañemos va a ser, según lo mío, que es disciplina positiva, que nuestros hijos prosperen o que nuestros hijos sobrevivan al vínculo. Ok, fíjate que ahorita que tú hablas sobre lo que aprendamos a descifrar las necesidades de nuestro hijo, y decías hace un rato, yo ya sabía cuando mi hijo lloraba si quería cambio de pañal, si tenía hambre, si tenía sueño, si le dolía algo, porque es algo que desarrollan las mamás en ese vínculo con el hijo, que los que no han tenido hijos dirán, pero ¿cómo sabe? Pero si solo está llorando, pero es distinto, o sea, hay que vivirlo para conocerlo. Entonces, cuando desciframos las necesidades de nuestros hijos, yo creo que ahí hay una alarma. Ojo, porque lo hacemos desde lo que suponemos, en lo que vamos aprendiendo, o lo que dice la teoría, cuando los individuos, o sea, hay como reglas generales, pero cada quien es individual. Incluso si tú tenés 5 hijos, que es mi caso, 5 hijos diferentes, con necesidades diferentes, con reacciones y temperamento diferente, con cosas diferentes. Entonces, una cosa es lo que es real para ese niño en específico, tuyo o de alguien más, y otra cosa es lo que suponemos o se espera o dice la ciencia que debería de suceder. Entonces, ojo con eso de conocer las necesidades, porque a veces no es ni necesidad del niño y nosotros se la implantamos. Voy a dar un ejemplo: sal y azúcar. El paladar del niño va a reconocer los sabores originales cuando lo empiezas a introducir en la alimentación sólida.
el cereal, la papa, la zanahoria, el whisky, el huicoy, y así que el pollo, que el arroz. O sea, cuando le vas introduciendo los sabores, su reacción natural es escupir, porque también está pasando a una fase de succión cuando mama, a tener algo en la boca, a ver qué lo hace y ver cómo se lo traga, ¿verdad? Para aprender a comer ya, así como pasar a otra fase. Entonces, nosotros funcionamos mucho desde el miedo, desde el desconocimiento, desde lo que nos dicen un montón de gentes alrededor, las abuelas, las mamás, las hermanas mayores que creen que porque tienen más experiencia, pero ¿qué pasa si este hijo tiene otras necesidades y yo lo quiero tratar como que una fila en serie? Voy a fallar porque cada niño va generando un lenguaje muy único entre la mamá y él, y qué lindo fuera que eso que se desarrolla con nosotras se desarrollara desde el principio también con papá. Por eso me encantan los papás que cangurizan a sus bebés que nacen prematuros y con algunas situaciones especiales. Entonces, que los cangurizan, que se los ponen desnuditos en su pecho desnudo también y ahí los contienen y todo. Entonces, digo yo, ojo, ¿es necesidad de nuestro hijo o nosotros le estamos implantando la necesidad? Entonces, los niños, como te decía, con la comida van entrenándose a las nuevas texturas y sabores. No necesitarían que nosotros le agregáramos ni azúcar ni sal a la comida, porque cada alimento trae sus azúcares y sus minerales, sus sales minerales. Entonces, esa es una necesidad implantada. Porque es que, ay, no, es que pobrecito, agua pura, ay, no, mi gordo, echémosle mielita de no sé qué a la agüita de no sé cuánto, o a la papilla, o a la compota, o a la... Entonces, ahí ya no generamos, ahí no estamos atendiendo necesidades, ahí estamos generando dependencias, Wendy. Claro. Y es que para eso, Carolina, y para fomentar un apego seguro, necesitamos aprender a identificar, ¿cierto? Y para poder identificar, necesitamos dar espacios a que el niño exprese, ¿cierto? A que el niño llore. Y entonces yo sé, ¿verdad? Así que si es un llanto desesperado, probablemente va a ser hambre, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a leer, como tú dices, de niño a niño, ¿qué es? Pero ¿qué nos pasa muchas veces? Ay, está aburrido, dale un banano, ¿verdad? Ay, no sé qué, ponele la tele, ¿verdad? Y entonces es esto que tú dices, los vamos llenando porque no sabemos nosotros ni siquiera como padres, como adultos, cómo procesar lo que vamos sintiendo. Y los niños, ¿qué necesidades tienen? Primero, tienen necesidad de explorar, es decir, de explorar el mundo, cuando los niños ya pueden caminar, ¿cierto? Los niños tienen también necesidades emocionales, tienen necesidades de expresar las emociones y tienen necesidad, y también dentro de las emociones está la tristeza, está el dolor y la frustración, y son emociones que los niños van a experimentar y que nuestro lugar como padres es aprender a sostener. Nosotros muchas veces pensamos que el susto se quita de repente con una nalgada, ¿cierto? Que es lo que culturalmente pensamos, cuando realmente el susto, el miedo, las emociones abrumadoras, lo que necesitan, el enojo, es contención. ¿Y qué es contención? Es saber estar con el niño, sostenerlo y darle la calma. La clave para que un apego se fortalezca de forma segura es un adulto tranquilo que genere esta sensación en el niño de que está en control de la situación, ¿verdad? Es decir, bueno, está en berrinche ahora, vamos a esperar que ese cerebro reptiliano se cierre y yo luego voy a poner el límite, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no somos conscientes ni intencionales? Queremos cortar a como dé lugar el llanto, la conducta, que ya no llore, que se calle, si lloras te pego más duro, ¿verdad? Y entonces lo que empezamos a hacer es bloquear, ¿cierto? Y atemorizar a nuestros niños. El círculo de crianza, el círculo del apego, plantea a los padres, Carolina, como dos manos abiertas, ¿cierto? Si ponemos la imagen del niño cuando empieza a caminar. El padre y la madre son dos brazos abiertos, están disponibles. El niño quiere salir a explorar, ¿cierto?
tiene sus aventuras, probablemente le va bien, probablemente le va mal, pero sabe que puede regresar al brazo de los padres a recuperarse, a recibir que consuelo, a recibir una mirada amorosa, a hablar de lo que le pasó, y esto va a lo largo de la vida. Es decir, tú das a tu niño en el preescolar y el niño va y el niño vuelve, pero tú estás ahí, próximo, sensible, dispuesto a sostener, ¿cierto?, la situación, dispuesto a sostener lo que le pasó, dispuesto a escucharlo, ¿cierto? Y entonces el apego seguro se va a basar muchísimo en la calidad de las respuestas. Siempre en el desarrollo del niño vamos a ver que vamos a empezar primero con una necesidad, ¿cierto? El círculo del apego de Mary Ainsworth lo propone como, primero hay una necesidad, puede ser hambre, puede ser una necesidad de contención emocional, puede ser una necesidad de que me mires, de que tener un tiempo contigo, de que juegue, una necesidad de que también me des un poco de independencia, ¿cierto? Luego hay una activación, es decir, el niño puede llorar, el niño de repente puede decir no quiero, ¿cierto? Puede ponerse un poquito, ¿cierto? Hay una activación. Y luego, donde nosotros los padres tenemos como la oportunidad de reforzar la calidad de nuestro vínculo, es en la calidad de la respuesta que nosotros damos. Si la respuesta, Carolina, es efectiva y además es afectiva, el niño va a entrar en un periodo de relajación, es decir, el niño va a decir, estoy seguro, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves estos ejercicios que hacen estos experimentos del apego, ¿cierto? Lo hacen a través de la separación, es decir, el niño está jugando y de repente papá, mamá se sale y entonces el niño se angustia, ¿cierto? Hay una necesidad de protección, hay una activación, hay llanto, hay angustia, y entonces el papá entra, vuelve y lo contiene. Y entonces, si mis respuestas consecutivamente han sido efectivas y afectivas, es decir, amorosas, sostenidas, consistentes, ¿cierto? Si el niño puede predecir cómo va a reaccionar mi mamá o mi papá ante mi necesidad emocional de contención, el niño entra en un estado de relajación. Y estamos hablando de un apego seguro, ¿sí? Pero ¿qué pasa, Carolina, cuando de repente yo he sido, digamos, evasivo con mi hijo, de repente es como lo ignoro para que deje de llorar, ¿cierto? Va a estar la activación, o el niño ciertamente asume de que igual aunque llore no va a pasar nada, y entonces estamos hablando de un apego un poco más evasivo, que de repente se puede ver como, de repente dice la gente, este bebé es muy independiente, ¿cierto? Este bebé casi no pide brazos, este bebé hace, ¿verdad? Pero realmente puede haber una situación de apego como tal en esa situación. O puede haber también un apego resistente. Cuando un apego es inseguro resistente, estamos hablando de niños que de repente no han sido bien atendidos, cuando tienen alguna necesidad emocional o de consuelo son rechazados, ¿cierto? Y entonces son estos niños que cuando vuelven se enojan tanto, que aunque vuelva mamá y papá no se pueden regular. ¿Por qué? Porque el cerebro no ha aprendido a cerrarse, porque el niño ha asumido que no está seguro en los brazos de mamá y papá. Y hay otro tipo de apego, que es el apego ya desorganizado, cuando estamos hablando de abuso, ¿cierto? De vulnerar al niño. Entonces, pues son niños que les cuesta mucho vincularse, que son un poquito más agresivos, ¿cierto? Que se desregulan con facilidad, que de repente en la escuela les cuesta mucho concentrarse, ¿cierto? Que de repente en la escuela se interesan más por las cosas que por las personas. Entonces, es algo que se da desde que el bebé está en brazos y que se nutre durante toda la infancia, ¿cierto? ¿Y cuándo se nutre? En mi calidad de respuestas. Si mis respuestas son efectivas y son afectivas, entonces el vínculo va a estar más fortalecido, ¿cierto? Y entonces de repente, Carolina, nos preguntan, ¿qué pasa? Me han preguntado de repente, ¿qué pasa cuando usted les da mucho amor, y ellos quieren más amor, ¿cierto? Porque a veces la demanda nos desgasta a los padres. Pues la crianza realmente es una experiencia intensa, ¿cierto? No es como un columpio o un parque de diversión, es una experiencia intensa de vinculación, de formación, de educación. Entonces es como
dar tanto amor no malcría, ¿cierto? Lo que malcría son la ausencia de límites. Si yo voy a contener a mi hijo, le voy a dar una respuesta afectiva. Cuando el niño esté calmado, yo voy a poner un límite, le voy a desarrollar la habilidad que le hace falta. Pero a veces es más bien el lenguaje del amor en el que mi hijo se siente amado, ¿sí? Porque va a ser que yo lo abrace y lo bese, pero mi hijo necesite tal vez más tiempo de juego conmigo, más espacio de 1 a 1, ¿cierto? Entonces tenemos que ir reenfocando qué es lo que necesita nuestro hijo. Y ahí es donde volvemos a la situación de aprender a leer las necesidades y el hijo que tenemos, que era lo que tú decías, ¿verdad? Pueden haber, en mi caso somos 3 hermanos, yo tengo un solo hijo, pero digamos, nosotros fuimos 3 hermanos y cada hermano es diferente, ¿verdad? Cada hermano se vincula diferente. Y eso está bien, aunque seamos hermanos. Entonces, ¿cuál es el papel al final de nosotros los padres, los educadores? Es darle al niño que tenemos los cuidados que ese niño en específico necesita. En disciplina positiva tenemos una actividad linda, por demás hermosa, a mí me encanta, y es que los invitamos a pensar en una planta, ¿cierto? Y en un número. Entonces los padres piensan en una planta y en un número y les pones una imagen con números y con plantas, cualquier planta. Entonces le preguntas, ¿te tocó la plantita que tú imaginabas, que tú idealizaste? No, no me tocó. Ok, pero ¿qué pasa, Carolina, si tú quieres cuidar la plantita que te tocó como la plantita que tú idealizaste? ¿Verdad? Es decir, yo quería un hijo que fuera independiente, que fuera autodidacta, que se sentara, que le encantara la escuela, que fuera muy amiguero, que fuera extrovertido, y realmente me tocó otra plantita, ¿verdad? Entonces necesitamos separarnos un poquito del ideal y pararnos en la realidad y aprender a ver con ojos de amor y de aceptación al hijo que tenemos y ayudarlo a crecer, a convertirse en la mejor versión, pero la mejor versión no la que yo quiero, ¿verdad? Hasta llegar al punto que nuestros hijos sepan que no necesitan hacer muchísimo más que ser ellos mismos para que nosotros les amemos, ¿cierto? Sí, es que creo que si sufrimos por un hijo, de la forma que sea, si estamos sufriendo por él, es porque no estamos aceptando cómo ese hijo es. Sí, total. ¿Cierto? Sí, es tal cual como tú lo dices, es que yo quisiera, ¿verdad? Es que, mira tu hermano. Sí, no estamos aceptando al hijo que tenemos, ¿cierto? Y es esta parte de muchos de los retos de comportamiento que como padres a veces nos quejamos, van a ser habilidades de vida en la vida adulta, ¿cierto? Porque de repente tenemos un niño que cierto, que da su punto de vista, que no siempre está de acuerdo, entonces nos empezamos a quejar, es que no es obediente, ¿verdad? Pero cuando este niño crezca, no estar de acuerdo, esa capacidad de ser crítico le va a servir, es una habilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos hacer con nuestros niños? ¿Quitarles estas cosas que no nos gustan o más bien orientarlos para que sean asertivos, ¿cierto? Y es ahí donde necesitamos hacer un equilibrio, ¿cierto? De repente es como, tiene el carácter muy fuerte el bebé, ¿cierto? Entonces necesitamos ver qué tipo de respuestas le estamos dando, ¿cierto? Y bueno, tiene carácter, pues qué bueno, ¿verdad? Pero es cómo le vas a ayudar tú a gestionar su temperamento o a que pueda expresar, a que pueda ser más asertivo. Muchas veces los padres nos afanamos y nos gusta mucho toda la parte de inteligencia emocional, de gestión emocional. En alguna oportunidad hacía un video en las redes sociales con tips de inteligencia emocional para niños y alguien me decía, pero es que ¿de qué edad? Porque, por ejemplo, quien tenga un bebé, y le decía yo, es que con el bebé ya estamos trabajando inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo trabajas? A través del apego, ¿cierto? Cuando te dan un niño en brazos y tú empiezas, por ejemplo, a hablarle a tu bebé y le dices, sí, es que el bebé tiene hambre, sí, estás enojado, cierto, sí, tienes razón, ya va mamá. Tú le estás dando al niño un vocabulario emocional que tal vez en este tiempo a corto plazo él no va a poder expresar, pero a largo plazo el niño ya está conociendo, ¿cierto? Ya está adquiriendo un lenguaje emocional. Como yo respondo a mi hijo, yo ya le estoy dando habilidades de vida. Es que a mí eso que estás diciendo me sabe al decírselo al hijo, me sabe a reconozco tu emoción, valido tu emoción,
no hay problema con tu emoción. Entonces eso se va quedando como una semillita, y cuando el niño ya va ampliando vocabulario y va tomando más conciencia también del entorno, porque chiquititos son un reflejo nuestro, ¿verdad? Están en íntima conexión con nosotras. Pero después ya saben ellos, porque te lo han oído decir, que ellos tienen derecho a expresar sus emociones, a sentir sus emociones, que sus emociones no tienen problema, que solo son como mensajeros de que algo se modificó adentro, pero no es que sean buenas o malas, sino que se relaciona uno con ellos, con las emociones, con ellas, de una manera más natural, creo yo, Wendy. Claro. Que es lo que no aprendimos. No se nos dio. Y por eso este tiempo en casa de encierro nos costó mucho, porque no sabemos gestionar, ¿verdad? Y para poder, Carolina, vincularte con un niño, que el niño al final tiene sus emociones grandes y pesadas, ¿cierto? Cuando hablamos de acompañar emociones, las emociones de los niños son grandes y pesadas. ¿Por qué? Porque su amígdala es más grande, o sea, su sistema nervioso está en formación, su cerebrito está en formación, las emociones son más grandes. Entonces, sostener a un niño emocionalmente cuando tú no sabes sostenerte como adulto es muy complicado. Yo tuve que trabajar toda esa parte, aprender a sostenerme como adulta, aprender a poner en palabras qué estoy sintiendo, esto que no sé qué es, que no sé cómo se dice, aprender, darme permiso de llorar, porque no podía llorar. Sí lloraba de repente cuando tenía un dolor fuerte de vida. Me costaba sensibilizar. Cuando nosotros, Carolina, le decimos a nuestros hijos, si usted llora, yo le pego más duro para que llore por algo, lo que estamos haciendo es algo bien grave, es desconectándolos con la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es parte de la vida. Para poder vincularte con un niño necesitas ser sensible. Yo aprendo mucho de mi mamá, cómo se vincula, ¿cierto? Cómo está sensibilidad de sentir lo que siente el niño, ¿cierto? Y que a veces cuando estamos muy cansados nos cuesta, y yo observo y copio, porque yo soy consciente de dónde necesito aprender más, dónde necesito nutrir. ¿Sabes, ¿sí? Wendy, que cuando sos abuela es más fácil vivirlo así que cuando uno es mamá? Porque es triste. Yo no sé en qué momento nos perdimos en la crianza de los hijos, de esa idea tan irracional de querer a los hijos hacerlos personas de bien como que fueran personas de mal. Entonces, en convertirlos en personas de bien. ¿Qué pasa cuando tú ya eres abuelo? Toda esa presión de la crianza, de formar, de todo ese rollo tan estricto, es tarea de los papás. El papá y la mamá son los ogros. Los abuelos somos ese espacio seguro, ese espacio donde te abrazan, te contienen, te dan, te malcrían, le dicen malcrianza, cuando no es malcrianza. No. Es una crianza incondicional. No te tienes que portar bien para que yo te quiera. No tienes que sacar buenas notas para que yo hable bien de ti. No. O sea, no hay condiciones. Esa es buena crianza. Dice mi marido, cuando somos abuelos es la segunda oportunidad que nos da Dios para hacer las cosas bien. Como a lo mejor lo debíamos haber hecho cuando éramos papás, ¿verdad? Y entonces cuando ya eres abuelo y ves a los hijos y tú dices, Jesús, José María, ahí ves la repetición de lo que recibieron de uno, y tú, bueno, pues eliges no meter de uno, porque en mi caso cuando yo era mamá me chocaba que mi mamá o mi suegra se metieran a decirme cómo debería de hacer las cosas, porque yo pensaba ellas ya tuvieron su oportunidad. Ahora démosles a los hijos la oportunidad de ellos criar a sus hijos. Puedes, como más de lejitos, sin imponer, hacerle un comentario para tus hijos y quitarte inmediatamente. No te quedes a observar si te van a hacer o no caso. Tienen todo el derecho tus hijos en la crianza de tus nietos de hacer lo que bien crean, porque tú decías hace un rato, cuando recibimos, aprendimos a dar, somos buenos para dar, y me quedé con algo que lo apunté aquí en el papel porque dije yo, sí y no. Sí, porque tenemos el modelo, tenemos la experiencia o la... ¿cómo es? Ahorita se me va la palabra, pero tenemos esa impronta, la tenemos,
Pero, ojo, porque a lo mejor no nos dieron y nosotros ahorita sí estamos dando, pero podemos polarizarnos también e irnos al otro extremo, a dar, como a mí no me dieron, a mí no me abrazaron, a mí no me acariciaron, a mí no me tuvieron paciencia, a mí no me no sé qué. Entonces polarizo y me voy de boca. Y eso tampoco es bueno, porque todo lo que está en las polaridades, en un extremo o en el otro, está en desequilibrio. Entonces, ojo, si doy sin medida, ojo, estoy polarizada. Si no doy porque no me dieron, ojo, estoy polarizada en la herida también, pero en la carencia, y en el otro en el exceso. Entonces, de verdad, todo lo que, tú lo dijiste hace un rato, lo que mi hijo me detona, lo tengo que sanar en mí. Lo dijiste al principio y es tan sabio, es tan cierto que hasta que uno no lo experimenta y quiere ver, porque también decías lo del proceso de sanar, que era un camino doloroso. Y yo creo que no es doloroso mientras quieras seguirlo viendo desde tu perspectiva antigua, desde la mirada cuando lo hiciste la impronta, te impregnó la herida, la marcaste, la asociaste, dijiste esto no se me va a olvidar, que esto es horrible. Cuando la enjuiciaste, se imprimió con dolor, Wendy. Y hacer el proceso de terapia no es doloroso si ya le quitas todo ese tinte, porque vas en una nueva apertura a ver desde otra perspectiva tu historia. Sí va a doler y mucho si quieres seguir siendo víctima. Sí, total, Carolina. Sí. Y si digo esto es porque yo quiero invitar a la gente a que se atrevan a hacer procesos de sanación. ¿Sí? Por eso los tengo a todos ustedes que amorosamente dicen sí, aceptan cada invitación, Wendy, porque cada uno, desde su estudio, su conocimiento y su experiencia personal, que es la que más valoro, vienen y en su generosidad nos lo proponen y nos lo dejan acá. En lo que sí no estoy nada más de acuerdo con todos los especialistas de la psicología y el trato de las emociones, es cuando dicen que es difícil o que es muy doloroso. No, miren, para acabar pronto no es difícil, es imposible. Si usted no se dispone a caminar ya ese trayecto desde el amor, sabiendo que no está sola, sabiendo que es en aras de limpiar eso, de resignificar tu historia, Wendy. Entonces, vale la pena, les prometo, yo puedo dar fe de que vale la pena buscar ayuda. Claro. Entonces, digo yo, ay Dios mío, ¿cómo le digo a mi staff, a todos ustedes, verdad? Que entonces, cada que los oigo, no que es difícil, no que duele, no, tengo que hacer la pausa y decir, va a doler si quiero hacer ese trayecto desde mi estado de víctima. Claro. Si me quiero seguir justificando y quiero seguir culpando a los que la causaron, la herida. ¿Sí? No va a doler en la medida que lo hago desde el amor por mí, desde mi resignificar mi historia y desde mi deseo de liberarme y vivir en más amor, Wendy, en más luz, en más conexión con mi esencia. Y se van a dar cuenta que hacerlo, lo único que produce es, yo quiero seguir haciendo esto, qué chilero. Claro. O sea, qué bonito. Sabes que sí, es como tú lo dices y me encanta y hice silencio para aprender también, para aprender de lo que estás diciendo. Y fíjate, hace poco en consulta alguien me decía, ay, pero qué deliciosa es la psicoterapia. Y yo le decía, sí, ¿ves? Es que la verdad es que sí, porque de repente llegan y me dicen, no puedo parar de llorar. ¿Y por qué quiere parar? Siga. No pares. Es todo lo acumulado, sáquelo. Claro, sácalo, porque te estás dando permiso de ser vulnerable cuando te pusieron una sombrera de tienes que ser fuerte. Pero esto es bien cierto. Y esta parte que a veces pasa en la crianza, Carolina, de dar, nos lleva a un círculo de agotamiento dentro de la parentalidad, que quisiera como mencionar. Es decir, el agotamiento pasa cuando tú das en exceso
Luego esperas una reciprocidad, es decir, como yo di tanto, entonces que mis hijos sean los mejores hijos del mundo, sean educados, buenos y que no tengan ningún problema porque yo todo lo que di. Y entonces vas y ves que no pasa así. Entras a una frustración, detonas todo el tiempo porque estás brava, yo estoy cansada, no duermo, les doy de todo, no pasa nada. Y luego viene la culpa y luego necesitas compensar porque te descontrolaste y vuelves a dar y vuelves a dar. Y entonces, cuando trabajamos disciplina positiva, nosotros trabajamos algo hermoso que se llama la firmeza amable dentro de las relaciones democráticas. Es decir, para que, bueno, en disciplina positiva hablamos de apego como el sentido de pertenecer, de pertenencia, ¿cierto? De conectar, dice Jane Elsen, antes de corregir. Y entonces es esta parte de cómo puedo ser, porque esto puede pasar, ¿cierto? Que entonces yo tengo que ser siempre amorosa, siempre esta mamá tan marshmallow porque si no arruino el apego con mi hijo y no funciona así. Es decir, cada vez que tú valides, que tú reconozcas, que tú permitas, que seas efectivo a la hora de consolar, es decir, sí, mi amor, ¿qué pasó? Es que nos peleamos con los hermanitos, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, estabas muy enojado, entiendo que te enojaste, mi amor, te amo mucho, ¿sí? Ahora nos vamos a calmar porque vamos a hablar de lo que pasó, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que pasó, pero primero nos vamos a calmar. Y cuando están calmados, tú pones el límite, ¿verdad? Es como, está comiendo, pero quiere estar jugando, y entonces tú necesitas generar una firmeza amable, tener habilidades como padre, como madre, de decir, bueno, para comer tienes que estar sentado, ¿sí? Pero es que quiero jugar y quiero comer. Para jugar necesitas primero terminar de comer, ¿cierto? No te voy a obligar a que termines todo lo del plato, pero sí a que comas, porque necesitas comer. Y para jugar necesitas comer, ¿cierto? Pero quiero jugar, bueno, y tengo hambre, por ejemplo. Bueno, para comer necesitas estar sentado y para jugar solo necesitas terminar de comer. Y entonces va la firmeza amable y esta estructura donde los niños se sienten amados, con un apego seguro, porque mamá me ama, porque no hay aquí miedo, pero también estoy seguro y estoy sostenido, porque el niño agradece esta firmeza amable, en donde, ¿qué es lo que te digo al final, cierto? Donde papá, mamá tiene control de la situación, me están sosteniendo, me están enseñando cómo hacerle, ¿cierto? Es decir, es bien importante, ¿cierto? Que también tengamos como el conocimiento de que poner límites a los niños es una forma de darles amor, ¿verdad? Entonces, pero el límite se puede poner sin lastimar, sin herir, sin maltratar, ¿cierto? Para que haya una firmeza, necesita una consistencia, una firmeza, es decir, seguridad, ¿cierto? No necesitas más que eso, ¿verdad? Y para que haya amabilidad, pues está toda esta parte sensible, ¿cierto? Nosotros en parentalidad positiva hablamos de algo que se llama competencias parentales, Carolina. Hay competencias parentales que son vinculares, es decir, que trabajan todo el vínculo, y hay competencias que son formativas, ¿verdad? Entonces, es como la firmeza y la amabilidad, como aprender a jugar, ¿cómo se llama esto? Malabares, ¿cierto? Como aprender a llevarle el ritmo a nuestros hijos, ¿cierto? Y entonces, a veces, ¿qué nos pasa a los papás? Tenemos altas nuestras competencias vinculares, es decir, somos amorosos, querendones, nuestros hijos nos tienen confianza, pero tal vez las formativas están bajitas, o al revés, las formativas son bien altas, aquí se hace, aquí hay estructura, aquí se aprende, ¿cierto? Pero las vinculares son bajitas. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener competencias vinculares, ser sensibles, toda esta parte emocional, de inteligencia emocional, y también la parte formativa, de que hay un orden, de que sí estamos en casa, pero sí tienes que cumplir con tus obligaciones escolares, tienes que ayudar en este espacio que es compartido y que es mutuo, ¿cierto? Y entonces esta parte que es tan maravillosa, Carolina, que de repente no se tuvo en la infancia nuestra, pero que les queremos dar a nuestros hijos. Fíjate que recién, hace un par de semanas, tuve una pérdida dolorosa, bien dolorosa. Yo despedí a mi papá murió,
Y cuando me dieron la noticia me quebré porque se movió literalmente el piso, ¿verdad? Y me puse a llorar. Y se acerca mi niño de 7 años y me dice, mamá, ¿qué pasó? Entonces le dije, el abuelito lo vamos a despedir, el abuelito murió. Y me dice el niño chiquitito, hablemos de tus emociones, mamá. Mi gordo. Mira, ay, Carolina. Yo no sabía si llorar o era una reafirmación, porque la crianza respetuosa, Carolina, puede ser frustrante muchas veces porque no te entienden. No te entienden porque no te ven castigar, ¿verdad? O no te entienden. Y entonces los resultados son a largo plazo. Y te empiezas a cuestionar muchísimo, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no tienen razón? ¿Será que tengo que ser más rígido? ¿Será que será muchas preguntas, cierto? Pues somos buscadores, queremos hacer diferente. Y agarra una correa, Carolina, y me la pone en el cuello y me la amarra, correa de zapato, y me dice, este es el collar de la calma. Mi vida. Y la calma te va a acompañar cada vez que estés muy triste. Y yo dije, no necesito nada más que esta confirmación de claro. que mi hijo puede, así chiquitito como es, pues lo que hizo fue que me contuvo, ¿verdad? Al final. Claro, en su idioma, en lo que ha aprendido, sí, en lo que ha visto de ti, estás, pues ahí, ahí ya cosechaste. ¿Qué manda? Ahí ya cosechaste. Pues se cosechó y ojalá que perdure, ¿verdad? Y para él también ha sido un duelo complicado. Y el otro día me dijo, me estoy llorando, mamá. Y entonces le digo, yo está bien, mi amor, llora. Es que estamos pasando un momento doloroso. Ya, pues ya llora nomás. Llora aquí con mamá, ¿verdad? Pero es esa parte de permitirle sentir, Carolina, aunque sean pues, porque a veces hasta eso, ¿verdad? Que si son varones, que si son, de permitirle sentir, expresar y tener acceso a ese mundo emocional. Es decir, me frustra el videojuego, mamá. Sí, yo sé que te frustra, ¿verdad? Sí, es frustrante. Entonces, ¿qué vas a hacer para ayudar a tu cerebro que deje esa parte? Pero es esa parte. Y a veces, Carolina, nos castigan mucho. A mí me solían decir mucho, ese niño está muy ananado, ese niño, ¿verdad? Y yo empezaba a generar como culpa, decir, pero ¿qué pasó? ¿Qué mal hice? Sin embargo, cuando dejé a mi hijo en el colegio, nunca lloró. Y al mes 1 del colegio, mi hijo, ya no me vengas a traer, yo me quiero ir en bus. Mi gordo. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Él estaba seguro. El vínculo estaba bien trabajado. Estaba seguro. Entonces, que ya que nos digan que están ananados, no, es un vínculo bien trabajado. Y nos tenemos que empoderar desde ahí, Carolina. No, es un vínculo bien trabajado. Hace unos días estábamos dando el taller de disciplina positiva en línea y una mamá me compartía y me decía, es que fíjese que me están diciendo que pasó algo con su niño y ella lo sostuvo, lo contuvo, íbamos a hablar y toda la parte. Lo estaba trabajando y le dijeron, ay, qué malcriado, es un malcriado, ¿cierto? Y entonces le decían a ella, lo estás malcriando. Lo estás haciendo muy débil, ¿cierto? Y entonces está, Carolina, tan bien visto y tan naturalizado las formas abusivas de tratar a nuestros niños que cuando viene alguien que no los trata mal, es que no lo corrige. Es que ahí va a ver que se le va a descarrilar y nos llenan de miedo, que nosotros los padres empezamos a sentirnos en arenas movedizas y ese espacio que podemos generar para vincular con nuestros hijos, para validar las emociones, les va a ahorrar camino. Entonces, dentro de toda esta situación de crianza, necesitamos trabajar bien los vínculos, ¿cierto? Que se pueden trabajar también cuando los papás están separados, ¿cierto? Que esa es otra parte. Cuando la familia está junta, es tal vez más sencillo, pero cuando la familia está separada también, necesitamos cuidar mucho el vínculo. Aunque no estemos ya con papá, ¿cierto? El vínculo de papá con sus hijos, esa relación, ¿cierto? Que es sagrada, que es de ellos, ¿verdad? Y respetar todas las oportunidades de apego que ellos tienen, es decir, de repente podemos tener conductas infantiles, Carolina, de enojarnos, es que, ay, sí, como vos sos de tu papá, querés más a tu papá, ¿no? Y empezamos a lastimar muchísimo la relación. O en este tiempo de repente te dicen, ay, es que hemos arruinado tanto la relación, pero es que tiene que las clases. Y lo que pasa, hay una frase de Abraham Maslow que dice, cuando tú solo tienes, cuando tu única herramienta es un martillo, todo comienza a parecerse a un clavo. Y aplica en la crianza. ¿Por qué aplica en la crianza? Cuando la única herramienta para acompañar conductas que para mí son inadecuadas es
castigar, lastimar, amenazar, todo comienza a parecer un clavo. Entonces todo lo quiero solucionar desde ahí y no todo se soluciona desde ahí. Entonces, la disciplina no tiene que, para disciplinar a un niño no necesitamos pagar el precio de la relación y del vínculo. Entonces podemos fomentar un apego rico, saludable, seguro, genuino, al mismo tiempo que disciplinamos, que ponemos límite, que damos estructura, ¿cierto? Pero no necesitamos pasar por la dignidad del niño, ¿verdad? No se tiene que pagar ese precio. Y son cosas que necesitamos aprender a equilibrar, ¿cierto? Y también, Carolina, tal vez nos esté escuchando gente que no es mamá o que tiene una hermana o que a veces no entendemos como lo que tú decías, los abuelitos, las formas de educar, pero respetar los proyectos de crianza de cada papá, de cada familia, ¿cierto? Hace poco en las redes sociales los invito allá, por allá estamos dando información y haciendo, bueno, todo. Había una imagen de un papá y un abuelo y decían aprender a estar cómodo en lo incómodo, ¿cierto? Esa parte de ver más la necesidad del niño que tanto nos abruma a veces a los adultos decir, ay, ¿qué van a pensar? Y ¿verdad? Y entonces vamos solucionando desde una mirada más desde el adulto hacia las necesidades del niño, ¿cierto? Como poder promover una sociedad que sea más compasiva con los padres y también más compasiva con la necesidad de nuestros niños. ¿Por qué? Porque los niños son responsabilidad de todos. Porque no sabemos si, ¿verdad?, dónde están nuestras nueras, ¿verdad? No sabemos. Somos un completo, ¿cierto? Los amigos de nuestros hijos. El cuidar la infancia va a implicar también que cuando nuestros hijos sean adolescentes tengan, ¿cierto? Entonces, es no solo por mí, sino por un sentido de comunidad, por todo lo que cuidar la infancia, las maternidades, las formas de criar implican a corto y a largo plazo. Te escucho y digo, sí, es lo que te decía hace un ratito, si estamos educando desde el miedo, lo primero que no vamos a hacer es respetar al niño, porque el amor genera respeto hacia el otro individuo más allá de si tiene meses de nacido o años. Y ese es el problema que cometemos, que desvalorizamos por la edad a la persona. ¿Tú qué vas a saber? Perdóneme, tal vez no tiene todo el conocimiento un niño de 3 años, de usted que tiene 30, pero tiene emociones, tiene sensibilidad, tiene necesidades que no están siendo atendidas, que están siendo ignoradas. Entonces, después no se queje que ese niño se le dice cría cuervos y te sacarán los ojos, pero fue el adulto el que crió el cuervo. ¿No quieres que te saquen los ojos? Cría con amor. Y ese es en esencia lo que fomenta la disciplina positiva. Entonces, y ese es el precio, Wendy, que hay que pagar de atreverse uno a ser diferente. Vale la pena. Sí. Fíjate que te voy a mostrar. Por aquí lo tengo. De hecho, el libro de disciplina positiva nos dice, mira, aquí dice, la clave de la disciplina no es el castigo, sino es el respeto mutuo. Y entonces, ¿a qué se refiere esto? Mira, es una riqueza. Yo soy de verdad apasionada de disciplina positiva. Hablamos de relaciones horizontales. Fíjate bien, cuando es vertical, el papá está arriba y el niño está abajo, y el papá es autoritario y aquí se hace, se dice, se llora o no cuando yo digo. Uh-huh. Se come lo que yo digo, se llora si yo dejo, y si no dejo, que usted no llora y se cae, y lo hace. Y el niño está abajo. Entonces esto es efectivo, sí, a corto plazo, pero no genera habilidades de vida. El castigo es efectivo, claro, porque está basado en miedo. Entonces el niño tiene miedo, pero no es saludable, ¿verdad? A largo plazo no genera habilidad. Las relaciones horizontales, que es lo que promovemos nosotros, los pone a los dos en la misma línea, en donde el respeto mutuo, pero escuchemos bien, es mutuo. Si el niño no está siendo respetado, no hay respeto mutuo. Pero si el adulto no está siendo respetado, tampoco hay respeto mutuo. Y ahí es donde empezamos a crecer, porque generamos habilidades. Está bien que te molestes, mi amor,
pero vamos a hablar después de esa forma en cómo me hablaste, ¿sí? Pero entonces, ¿quién le enseña contención al niño? ¿Quién le enseña regulación? ¿Dónde está el regulador emocional de ese niño? ¿Cierto? Y entonces ahí es donde empezamos a crecer. Aquí se vive el respeto mutuo, ¿cierto? El respeto mutuo se vive cuando yo soy respetado como mamá y cuando tú eres respetado. O sea, a veces nos da miedo, Carolina, porque decimos, entonces los niños van a hacer lo que quieren, ¿no? Porque hay firmeza amable, el adulto toma las decisiones grandes y el niño toma pequeñas decisiones limitadas. A veces me han dicho, ya le di 1000 alternativas, Wendy, no quiere nada. Es que ahí está el problema, en que hay 1000 y en las 1000 se te pierde cualquiera, hasta un adulto, no digamos un niño con su que está como impulsado por el principio de placer, solo lo que le gusta, lo que lo hace sentir bien, porque es un niño. Entonces tú le das 2 y le das 2 intencionales y el amor de mamá está ahí para siempre. Y sí, Carolina, de repente yo le he dicho a mi hijo, mira, mi hijo, ahorita no te puedo acompañar, de verdad, ya estoy bien brava. Me va a tomar un momento. ¿Sabes qué? Ya estoy brava. Entonces yo tomo, me recupero, porque tengo derecho de sentir, y sentir está bien y es válido. Y después me dice, mamá, ¿qué pasó? Nada, no es contigo, que ya estaba yo bien brava, ¿verdad? Y lo hablamos, ¿cierto? Mira, mami se enojó por esta y esta otra cosa, ¿verdad? Porque te estuve hablando y como que no, ¿verdad? Entonces sí voy a agradecer que me colabores más. Y tenemos días también en donde yo le digo, mira, mi amor, hoy me siento irritable. Así que me va a hacer favor y me colabora porque la mamá está irritable. ¿Qué quiere decir irritable, mi amor? Que tengo menos paciencia. Porque no dormí bien, porque XY, y los niños entienden de las mil maravillas. Y cuando hemos tenido clases virtuales, de repente me decía el niño, ay mamá, hoy sí no quiero. Bueno, no vas a recibir la clase virtual, no. Solo me dices a qué horas vas a hacer la tarea, porque nos mandaban el video, porque la tarea la vas a hacer. Entonces sí, de repente no íbamos a la escuela, pero la tarea se hacía y se entregaba. Entonces, hay cosas donde sí yo puedo validar que a veces también los adultos, Carolina, no damos y estamos agotados, pero también necesito formar la responsabilidad de mi criatura, ¿cierto? Entonces es esta parte de ser firme y amable, amoroso, pero también sostener y también formar, ¿verdad? Es aprenderlo. Y esto se aprende, es bien bonito, es un proceso interesante. Se aprende adquiriendo herramientas, llevando tu propio proceso personal. Y yo te diría que también trabajando en ti mismo, en que primero tú como mamá o como papá seas una persona realizada, que tiene conciencia de sí mismo, que tiene un propio proyecto de vida, porque eso es lo que los niños ven, ¿cierto? Y entonces más que ser aquella mamá que se sacrifica, que no viví por dárselo todos a usted, la del círculo del agotamiento, ¿cierto? Que genera mucha culpa en nuestros muchachos, ser un padre que tiene la mejor versión, que el niño está viendo que hay gusto por el trabajo, que la vida es en grande, ¿cierto? Que podemos tener lo que nosotros busquemos y confiemos tener, ¿verdad? Pero es toda esa parte de acompañar y de vincularnos bien. Sí, y me voy a corte con eso que dijiste hace un momentito, que la clave de la disciplina no es el castigo, es el respeto mutuo. Y me acuerdo yo que hace años pensaba yo en una de las entrevistas, cuando somos chiquitos, ¿por qué aprendemos a mentir? Para evitar el castigo, Wendy. Sí, por miedo. Sí, o sea, por miedo, porque si digo la verdad, me pegan. Entonces, mejor miento. Si me van a castigar porque digo la verdad, mejor miento y al rato me la creen y ya me salvé del castigo. Entonces, son cosas que se van y ni siquiera somos conscientes, Wendy, de toda esa enredadera que se va haciendo de las heridas de nuestros papás y la familia de cada uno de ellos, de lo que se da de la mezcla de papá y mamá y salgo yo como hijo, y de lo que me está pasando agregado a lo que estoy interpretando y nadie me está aclarando y que lo estoy guardando en mis archivos como que es una gran verdad y la llevo como mi guía de verdad, así sea una real mentira. Y entonces me convierto en un adolescente, en un adulto
que miente, que ataca, que se esconde, que se justifica, que no puede asumir sus errores, que tiene miedo de ser el mismo, que se deshace queriendo ser no sabe ni qué cosa porque lo que es no es suficiente, que quiere buscar el amor afuera porque adentro de plano no existe, entonces afuera, sí, afuera vamos a buscar, y entonces dejamos piel, pellejo y huesos, todo para que alguien se digne a vernos, amarnos y a querer estar con nosotros, cuando todo tiene que ser modificado desde dentro. ¿Desde dónde? Desde una mirada más amorosa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología con especialidad en disciplina positiva, Wendy Ortiz. El tema de hoy son los tipos de apego en la crianza. El contenido se lo pueden pedir a Judith al 5511-9890 con la palabra contenido, o descargar directamente en el Facebook de Globo 989 y también está en el Facebook de Carolina, la mujer de hoy. ¿Qué nos comparte hoy Judith? Es de el psicólogo Alberto Soler, la versión completa sobre su tema educación y crianza respetuosa. Dudas, comentarios, bienvenidos a estos dos espacios. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Estamos de vuelta ya con nuestra invitada, la licenciada en psicología con especialidad en disciplina positiva, Wendy Ortiz. El tema de hoy, tipos de apego en la crianza. ¿Algo más que quieras agregar, Wendy? Sí, tal vez compartir con las personas recomendaciones para fomentar un apego seguro. Okay. Carolina, de la psicóloga Susan Goldberg. Ella nos dice, ¿qué necesitamos hacer para fortalecer un vínculo y formar un apego seguro? Primero necesitamos aprender a prestar atención, permitir que el niño exprese y poder leer los signos y las necesidades que tienen. El segundo es ser responsivos, es decir, que los niños entiendan que nosotros nos hemos dado cuenta de que tienen algún malestar, de que tienen alguna necesidad emocional y que vamos a responder. El tercero, ser consistente. Cuando decimos consistente es que nuestras respuestas parentales sean predecibles, es decir, que sean parecidas, ¿cierto? Porque si un día yo contengo muy bien, pero el otro día yo me desregulo, grito, lastimo, ¿cierto? Esto no es consistente. Necesitamos repetir para que el niño pueda tomar decisiones y pueda asociar, ¿cierto? Que mamá está ahí, que papá está ahí, que me van a atender, que me van a sostener. Luego la aceptación cuando hay un malestar emocional o un sufrimiento. En vez de juzgarlo, negarlo o limitarlo, que haya una aceptación, que era lo que hablábamos, ¿cierto? Está bien sentir, está bien sentirse mal, está bien enojarse, está bien estar feliz, ¿cierto? Toda esta parte emocional. Y luego proporcionar consuelo, es decir, calmar y consolar a nuestros hijos cuando nuestros hijos se sientan mal. Entonces a veces, Carolina, estamos en la casa, estamos y no estamos, ¿cierto? Estamos físicamente, pero de repente estamos muy desconectados. Necesitamos parar, a veces bajarnos del mundo un ratito para poder conectar, para poder jugar un ratito con nuestros hijos y para poder trabajar algo que es muy importante y que es el vínculo y que es la relación, el apego, la relación. Así que un abrazo, allá están las redes sociales, los invito a Creciendo Juntos con Disciplina Positiva en Facebook y a Creciendo Juntos con DP en Instagram. Por allá los espero con todo el amor, me pueden escribir. Wendy, tengo preguntas para ti. Sí, a ver, sí, claro, con mucho gusto. Ok, dice la primera, ¿cómo trabajo cierto rechazo hacia mi hija de 6 años? Hay días en que exploto ante lo que hace o cuando se pone necia o repetitiva. Estamos separados con el papá. Él apoya económicamente, pero por la pandemia, como a él le toca viajar mucho al interior, mejor no ha venido para evitar contagio.
Así que me siento sola prácticamente con la crianza de nuestra hija y luego frustrada y mala madre, porque se supone que el amor nos debe salir natural, pero no. No. Fíjate bien, muchas gracias por la confianza. Fíjate, yo veo muchas cosas. Primero, hay una necesidad de la madre genuina de descanso que nos está dando. Cuando tú no estás descansada, cuando tú estás sola, vas a estar más irritable, ¿cierto? Entonces, adicional del estrés que ya esta situación conlleva y el estrés que están llevando a nuestros hijos y que las emociones, Carolina, se contagian, hay algo ahí que no está funcionando bien. Necesitamos, yo te diría, lleva lápiz y papel, agarra una libreta y ayuda a tu cerebro, saca del cerebro un poquito tanta emoción y escribe, lo que me detona con mi hija es esto, esto y esto y esto, y qué puedo hacer la próxima vez que pasa. Habla con tu hija, trabaja muchísimo en tu inteligencia emocional y no sé cuánto tiempo lleva de la separación, pero esto implica un duelo y es un duelo sumamente doloroso. Más todas las pérdidas que hemos tenido, no ver a la familia extendida, que la niña no está viendo a su papá, ¿cierto? Que tú te sientes abrumada. Y ahora, el amor nos tiene que salir de forma natural, como dijo Pepito, depende, ahora estás muy cansada, ¿cierto? Entonces necesitas primero regular tu cerebro, ¿cierto? Para luego relacionar y para luego poder conectar a un nivel emocional más profundo. Pero yo te diría, empieza a validar con tu chiquita, decirle, ¿sabes qué, mi amor? Me estoy enojando muchísimo. En disciplina positiva usamos algo que se llama tiempo fuera positivo y empieza con el papá, con la mamá, cuando ya te estás enojando. Ahí empieza el tiempo fuera positivo, entonces tú lo reconoces, en vez de decir, no, tengo que ser buena madre y tengo que aplicar. No, si estás enojándote, ¿verdad? Porque aparte estás cansada, entonces, mira, mi amor, en este momento la mamá se está enojando. Es como el ejemplo que te ponía, a mí me funciona muy bien, ¿cierto? Y sabes que en la crianza, mi corazón, tenemos días que son de luz y días que son de oscuridad. Todas las mamás, no hay mamá perfecta. Es decir, estas mamás que salen en los columpios y se ven muy lindas, pero la realidad que se vive en la casa es otra. Entonces no eres una mala madre por tener días de oscuridad, solo que necesitamos habilidades para gestionar mejor y poder sostener emocionalmente a nuestra niña. ¿Cierto? No eres mala mamá, solo eres una mamá que está atravesando un duelo, que está aprendiendo a maternar de otra forma, ahora sola, ¿cierto? Y que necesitas probablemente cosas para cuidar tu salud mental, la alimentación, el sueño. Habla con gente que te quiere, con tu familia extendida, si es que hay, ¿cierto? Y trata de vincular con la niña, de conectar más. A veces lo que nos están pidiendo mucho, pero no lo saben poner en palabras, es más tiempo, un poquito de conexión. Es increíble lo que puede predecir un día, cuando tú te levantaste, le diste un beso a tu niña, y dices, mi amor, te amo, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo amaneciste tú como adulto, cierto? Vamos a tener un buen día, lo vamos a hacer bonito, mi amor. Y entonces hay una diferencia entre ganarle a los niños y ganarse a los niños. Pero prueba por ahí, hay bonitas oportunidades de crecimiento en esta situación que estás pasando. Fíjate que a ella obviamente se le está pasando también por alto el duelo, no es solo de la niña en la ausencia de su papá, sino que también es el duelo suyo por el divorcio, ¿verdad? La separación. Claro entonces, sí. Esa soledad, esa sensación de soledad en la crianza, porque él no se asoma con la justificación de que él viaja mucho al interior y para no contagiarlas, claro. Yo diría bla, 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 bla. Porque si él no está contagiado, la niña le urge ver a su papá, ¿verdad? Sí. Entonces la niña puede tener su máscara puesta, el papá puede tener su máscara puesta, esos abrazos que valen millones, Wendy, no te los quita nada, creo yo. A mí personalmente me ayudó en la pandemia. Yo no he dejado de abrazar, yo no he dejado de tener a los míos cerca, porque, Pamplina, yo elijo pensar que no nos vamos a contagiar, y desde ese... A mí me cuesta mucho también. Desde esa seguridad, yo abrazo, yo confío y suelto, y no ando aterrada de miedo que me va a contagiar, no, para nada. Entonces... Sí, es impresionante cuando ves a la gente que quieres, y esta parte de no poder acercar, a mí también me cuesta, yo sí abrazo también, sí, me cuesta, con un poco de miedo. Al principio uno de mis hijos decía, codito, ni madres, a mí me das un abrazo. Sí. Y entonces el abrazo y el beso en la mejilla.
y no pasa nada, por Dios, de verdad que no, yo lo viví así. Entonces también pensaba, ¿sabes en qué? Tú decías la familia extendida, tanto los abuelos de parte de ella como de parte de él, pensar uno si le echan una mano, si la niña ha estado en cuarentena, no está contagiada, no va a ir a contagiar a los abuelos, no ha estado mezclada con otros niños, no ha estado en contacto, o sea, no ha estado expuesta. Y esa niña necesita, sí o sí, también más cercanía. A los niños, Sí. todo esto ya lo hablamos contigo, creo yo también, lo que les está haciendo falta es relacionarse con otros niños y jugar. El juego. Salud mental, Sí. Carolina, eso es salud mental para el Sí, niño. sí. Sí, entonces es genuino, o sea, que esté así la niña como. En la siguiente pregunta dice, tengo un hijo de 9 años y me está costando mucho que al enojarse se exprese y hable de sus sentimientos. Él lo expresa llorando en silencio, pero no habla de lo que le molesta o le molestó. ¿Cómo puedo lograr que hable de sus sentimientos y se exprese para yo entender qué le está pasando? Con mucho gusto, mira. Ahí cuando entrenamos en inteligencia emocional, hay pasos, ¿cierto? Y hay pasos relacionados a cómo funciona nuestro cerebro, fíjate bien. Primero necesitamos aprender a estar. Es decir, nosotros conocemos la antigua Guatemala porque hemos estado ahí, conocemos las calles, el empedrado, ¿cierto? Pero necesitamos estar ahí, ¿cierto? Cuando nosotros aceptamos, nosotros verbalizamos, nosotros decimos, bueno, pues está, pero primero ese cerebro necesita regularse. Y después nosotros necesitamos acompañar a los niños a hacer una narrativa, porque muchas veces, aunque tengan 9 años, todavía no lo pueden hacer. Entonces, pero decime, lo que nos pasa muchas veces, Carolina, es, pero decime, pues hablame, ¿qué sentís? Y el niño grave. No, ahí no es momento. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde un cerebro emocional, ¿cierto? Desde una amígdala. Entonces el niño tiene que llorar y qué bueno que llora, eso es bueno, ¿verdad? Es adaptativo, que llore, déjalo. Entonces el niño llora y luego cuando el niño está calmadito, tú retomas. ¿Qué fue lo que te pasó, cariño? ¿Me quieres decir algo? Con preguntas, curiosidad. Entonces el niño te dice, no quiero decir nada. Bueno, yo creo que tú lloraste por esto y esto, porque no pudiste salir a jugar, por lo que haya sido. Y eso te hizo sentir triste. ¿Crees que fue así? ¿Crees? Creo que sí, mamá, pero también lloré por otra cosa. Ah, ok, entonces también por otra cosa lloraste. Está bien, mi amor. Vamos a ir aprendiendo a hablar, pero tú lo acompañas. ¿Por qué? Porque el niño necesita que tengamos este acompañamiento para que él pueda hacer una narrativa de lo que está sintiendo y ponerlo en palabras, ¿cierto? No hay nada malo en tu niño, solo es que necesita que todavía lo acompañes otro poquito para que lo pueda llevar a palabras. Pero eso se aprende, ¿verdad? Pero es esta parte, primero saber estar, ya el niño tiene permiso de estar en su emoción y eso es bueno. Ahora vamos a acompañarlo para que se regule y ya regulado, vamos a hacer una narrativa juntos de qué fue lo que pasó. Ok. En la siguiente pregunta dice, hola, buenas tardes, excelente programa. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de 15 años que ayer me contó? Me dijo, ¿qué hago? Ahora me enojo muy rápido y no lo puedo controlar. Grito y hasta me dan ganas de agredir al que me está enojando. Pero es muy difícil controlarlo. Aunque hasta hoy me cueste mucho, gracias a Dios no he llegado a agredir a nadie porque no lo quiero hacer. Soy madre soltera, tengo 38 años, trabajo y el tiempo que compartimos hablamos, gracias a Dios. He aprendido mucho de sus consejos. Yo ya hace 2 años que las escucho. Él de bebé, mi madre me ayudó con la crianza, con su crianza y de mi hija. Pero mi madre murió hace 5 años. Hay veces en que me siento muy incapaz con la tarea de ser madre. Ellos no gritan, me respetan y hacen caso a lo que les dejo encargado, pero ayer sí lo vi preocupado con el comentario y le dije que íbamos a buscar una solución. Disculpe, muchas gracias por el consejo. Con mucho amor. Fíjate, Carolina, ¿qué pasa con los niños de 15 años, con los preadolescentes, con los adolescentes? El sistema nervioso está en formación, te lo voy a poner así. Las emociones son grandes y el autocontrol es chiquitito. ¿Por qué?
por cuestión biológica, la pura hormona de crecimiento, así como se les ponen los brazotes, las piernotas, la voz así, ¿verdad? Así se les pone también la parte del sistema nervioso que es la amígdala, se les crece. Entonces, ¿le cuesta mucho trabajo? Sí, sí, mi amor, no hay nada malo en ti, es por puro proceso de crecimiento, eso se va a regular más adelante. Mientras tanto, yo veo una bonita oportunidad aquí, es que él te lo dice, no lo está haciendo, gracias a Dios, te lo dice, me dan ganas de, sí, mi amor, eso se llama rabia, eso se llama enojo, solo necesitamos aprender, saber qué hacer cuando esta sensación venga. Primero la reconocemos en el cuerpo, Carolina, ¿verdad? A ver, ¿qué sientes? Las manos se me empuñan y los dientes, esta parte se me... Y en alguna oportunidad le preguntaba a una niña hermosa que acompaña y le decía yo, ¿cómo es tu rabia? Y la niña me decía, es como un gato con los pelos parados a punto de atacar. Más o menos así es la rabia. Entonces es esta parte de cómo sientes tú tu rabia en el cuerpo. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vas a tomar un tiempo para recuperarte, ¿verdad? Le puedes buscar ejercicios en YouTube de mindfulness, le pueden ayudar muchísimo. Y que escriba, qué está pensando, se llama monitoreo de pensamiento, qué estoy pensando, pero esto no lo voy a hacer, aunque tenga ganas de jalar el pelo a alguien, ¿verdad? Porque estoy muy enojado, no lo voy a hacer, entonces voy a tomar un momento en mi cuarto, tal vez, ¿verdad? Hacer un espacio libre de tensión, estamos recomendando en las familias, espacios libres de tensión, es decir, no se discute en la sala, no se discute, o que él te pueda decir cuando yo esté en mi cuarto es que me estoy recuperando, ¿cierto? Que estoy tomándome el tiempo, ¿verdad? Pero es esa parte de primero aceptar, no hay nada malo en ti, saber cómo está su cerebrito ahora y darle opciones donde él pueda aprender a saber qué hacer, que esa emoción va a pasar, ¿cierto? Pero necesita procesarla primero para soltarla. Pero es esa parte de este proceso de crecimiento, vamos a ver qué podemos hacer y tranquilo, que esto se va a regular cuando tú estés más grandecito, o sea, ¿verdad? Ok, la siguiente pregunta dice, hola, buenas tardes, omito mi nombre, les cuento, tengo 23 años, acabo de separarme con el papá de mis hijas, estoy teniendo problemas con ellas, no me obedecen, la niña más pequeña le pega a la más grande, es muy berrinchuda, son niñas de 3 y 5 años. 3 y 5. 3 y 5. La chiquita le pega a la grande y es berrinchuda. Yo siento que toda la responsabilidad me ha quedado a mí y tengo la corrección del papá. Y aunque el papá da todo para ellas, pero dice que es mi culpa que las niñas sean así de berrinchudas. A mí me criaron con cincho y dándome por si hacía algo malo y estoy corrigiendo de la misma manera. ¿Cómo puedo cambiar eso? Claro, primero yo te mando un abrazo y segundo yo te digo no es tu culpa, porque dentro de tus posibilidades tú estás haciendo lo que tú tienes, ¿cierto? No es lo más adecuado, no lo es y lo tenemos que decir. No es fácil, ¿cierto? No es fácil la separación, no es fácil educar sola, ¿cierto? El papel del padre es fundamental, es muy importante, sin embargo lo podemos hacer. Fíjate bien, si tú violentas a tus hijas y resuelves desde la violencia, desde el miedo, desde el dolor, ellas están haciendo exactamente lo mismo. La nena de 3 años está, ¿te recuerdas? Del puerperio, emocionalmente fusionada contigo. Si tú estás gritando, si tú estás detonando todo el tiempo, la niña está igual. ¿Por qué? Porque todavía emocionalmente depende de ti. Entonces aquí la primera recomendación sería cuídate y cuídate con amor. Necesitas un proceso de acompañamiento emocional y trata de empezar a solucionar, hacer acuerdos con las niñas. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez que nos enojemos? Ya no nos vamos a lastimar. Aquí en esta casa ya no vamos a golpearnos cada vez que nos enojemos, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer entonces? Trata de abrir espacios emocionalmente seguros en donde puedan hablar. Qué difícil está haciendo que papá ya no esté aquí, ¿verdad? Para mí está siendo difícil, sí, está siendo difícil, ¿verdad? Esos espacios en donde ellas puedan expresar esta experiencia de duelo, que para los 3, para los 4 no es sencilla, es un proceso doloroso y que los niños no siempre el dolor lo van a expresar, Carolina, con llanto, sino también con agresividad, con enojo, ponerse más irritables, ¿cierto?
pero necesitan estar abrazadas en este tiempo, las tres, hacer equipo, tratar de ver todas las posibilidades en tus chiquitas. Si son 2 niñas chiquititas, es que son chiquitas, ¿verdad? Entonces necesitan todavía que tú las regules, que tú les ayudes, que tú las acompañes a las 2, pero primero tienes que estar bien tú. Entonces yo te diría aquí la recomendación es miremos a mamá, ¿verdad? Miremos a mamá. El proceso de terapia te puede ayudar muchísimo, un acompañamiento y ganar habilidades. Allá en la página les estoy poniendo información que te puede ayudar. Hay lives que hemos trabajado también. Allá está la página. Si quieres buscarme, puedes escribir también. Yo te puedo acompañar con mucho amor para ver cómo podemos resolver. Más desde la calma, ¿cierto? De esta parte más racional. Los hermanitos se van a seguir peleando todo el tiempo, ¿sí? Pero puede ser mejor, ¿sí? El ambiente puede mejorar. La siguiente pregunta dice, pido consejos para los constantes berrinches de mi hijo. No le pego, tiene 4 años, es niño. Y todos me dicen que necesita un par de buenas nalgadas. Me rehúso a hacerlo por una promesa que me hice a mí misma. Sé, porque lo viví, que el golpe no es bueno ni arregla nada. ¿Qué hago? Ayúdeme. Mira, en disciplina positiva aprendemos esta parte. Yo sigo con el cerebro, pero es que Carolina, a mí si algo me ha ayudado a entender a mi hijo y a responder diferente es a entender cómo funciona el cerebro. Fíjate bien, cuando el niño está en berrinche así tremendo, él está en modo emoción, en modo amígdala. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero necesitamos regular, ¿cierto? Vamos a calmarnos, ¿cierto? Tú lo tomas, te lo llevas a un lugar donde se pueda calmar y luego le hablas, ¿cierto? Y mira, mi amor, te enojaste muchísimo porque no te compré el helado. Y luego tú le dices, ¿qué vamos a hacer la próxima vez que yo no traiga dinero para el helado? ¿Sí? Porque no vamos a arreglar nada con estar llorando, mi amor. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez? Porque es que la mamá no entiende el llanto. Yo sé que te puedes enojar, ¿sí? Pero ¿qué vamos a hacer la próxima vez? Y el niño poco a poco va a ir entendiendo. Y tenemos que evaluar también si el niño está obteniendo todo el tiempo lo que quiere a través del berrinche, ¿sí? Porque si ya es mucho, hay algo que está sosteniendo la conducta. ¿Es normal en este del berrinche? Es normal, claro que sí. El golpe no lo hagas, no necesita un golpe, necesita que aprendamos a sostener y a poner los límites cuando el niño esté receptivo para recibir el límite. Hay un video en la página también para los berrinches donde te explico paso a paso, que son 5 pasos bien sencillos que te pueden ayudar. Por allá lo tengo también. Ok. En la siguiente pregunta dice, buena tarde, gracias por tan excelente programa. Tengo 2 hijos, uno de 5 años y un bebé de 9 meses. El de 5 años, desde que nació, lloraba todas las noches. Aprendió a hablar hasta los 3 años. Siempre ha sido demasiado inquieto. Regularmente, cuando se le habla, no contesta. Es como que no lo escuchara a uno. Cuando vamos a algún lado donde hay niños, no juega con ellos. Lo único que hace es correr y correr. Eso es lo que le encanta. Sin embargo, me preocupa y pienso si podrá ser hiperactivo o no. Le he pegado varias veces, pero ya no deseo hacerlo. He llorado porque me pregunto qué hice mal para que mi niño sea así. Gracias por su ayuda. Con todo el amor. Necesitamos descartar algo sensorial aquí, Carolina. Sí, necesitamos descartar, si me dices que no juega con los niños, que le hablas y parece que a veces no escucha, necesitamos descartar que no haya alguna situación de desarrollo con tu nene, ¿cierto? Porque a veces le ponemos como padres, Carolina, la intencionalidad, es que no me quiere escuchar, ¿verdad? Es que no le gustan los niños, es que no quiere hacer caso. Sin embargo, puede haber un proceso neurológico, ¿cierto?, o de desarrollo que está sosteniendo y que por eso se comporta de esta forma. ¿Qué podemos hacer? Necesitas buscar un psicólogo que le pueda hacer una observación, una evaluación, que te pueda orientar y que te pueda dar alguna recomendación de que le pueda hacer beneficio y cómo lo puedas abordar a tu niño, ¿sí? Porque por lo que tú dices, yo tengo la sensación
de que necesitaríamos descartar algo sensorial o algo de desarrollo, por la edad, por los procesos que tú mencionas, que no escucha, que no juega con los otros niños, ¿cierto? Sí necesitamos. Entonces necesitamos descartar algo de este tipo para luego ser intencionales y darle a tu plantita lo que tu plantita necesita, ¿verdad? A tu niño lo que tu niño necesita. La siguiente pregunta dice, ¿qué debo sanar o reconocer en mí? ¿Y cómo se lo digo a mi hijo de 17 años? Hace 2 años me separé de su padre por violencia física y verbal. Ahora mi hijo habla con el mismo tono de voz que su padre, con los mismos gestos. Mi hijo dice que lo hace en sentido de broma, pero yo no lo percibo así. Entonces, cuando está en esa actitud, le he dicho, cállate porque estás hablando igual que tu papá. Al instante me calmó debido a que escucho estos programas y le digo, es que en realidad lastimas. Siento como si estuviera aquí tu papá y recordar que precisamente por eso nos separamos. Yo siento, Carolina, que hay un proceso no resuelto ahí, ¿verdad? Es decir, cuando hemos vivido violencia, cuando hemos vivido separaciones, necesitamos atendernos, ¿verdad? Necesitamos atendernos y ver qué nos está, o sea, lo que tú necesitas sanar, tú lo vas a ir reconociendo en tu propio proceso, ¿cierto? Y es esta otra parte de ver, sí, qué tan en broma es, y también hablar cuando es bien válido decir, es que no me siento respetada, mi amor, no bromees de esa forma conmigo, ¿verdad? Esa parte de poner límite a nuestros hijos, pero la otra parte también de llevar un proceso en donde nosotros nos podamos sentir más libres, más contenidos, ¿verdad? Como que podamos darle significado. Sí, cuando yo te digo significado es tratar a nivel consciente de entender qué fue lo que pasó, por qué nos vinculamos de esta forma, por qué darle respuesta a todo eso que se queda abierto en estos procesos cuando no son trabajados. Yo creo que sería un regalo de amor que tú te pudieras atender y darte tus propias respuestas, ¿cierto? Porque esas van a venir en tu propio proceso. Tú vas a ir descubriendo qué necesitas sanar. Ok, en la siguiente pregunta dice, buenas tardes, Dios les bendiga, excelente programa. Soy madre soltera y mi pregunta es, ¿de qué manera puedo mejorar mi relación con mi hija de 12 años? Ya que cuando le pido que me ayude en hacer algo y no lo hace, me enojo bastante. Y se detona en mí el recuerdo de cuando mi mamá me pegaba, me agarraba del cabello y me pegaba en la cara. Ay, me dolió, hasta a mí me dolió. Uy. Me pegaba en la cara cuando yo tenía 10 años. No he logrado ser tan cariñosa con ella, aunque tampoco le pego. Me dolió. Claro, qué doloroso, Carolina. Sí, no me lean dolió, eso lo leí y me dolió mi corazón. Sí, no, por favor, ya no más, esto ya no. De verdad, esto se llama violencia, se llama maltrato. Fíjate bien, sí, es importante llevar el proceso, sí, sin embargo necesitamos hacer acuerdos. Es que muchas veces los padres que han sufrido mucho en su infancia tienden a ser siempre como más amables, ¿cierto? Más amables que firmes. Entonces necesitamos hacer acuerdos y ver cómo está nuestra firmeza, porque para educar necesitamos a veces ser firmes con nuestros hijos sin dejar de ser amables y hacer acuerdos con la niña. Es decir, ¿qué necesitas hacer para tener este otro privilegio, ¿cierto? ¿Qué necesitas hacer antes de ver la televisión o qué necesitas hacer antes de salir, ¿cierto? Y es que lo tienes que hacer, ¿cierto? Como esta firmeza amable, sí, pero ¿qué tienes que hacer antes de salir? Si no, no sales, ¿ves? Y sí, te va a molestar, es una emoción genuina y sí va a venir como el recuerdo, ¿cierto? Porque es lo que te conecta. Cuando tú estás muy enojada, hay esta experiencia traumática y dolorosa de cuando tú eras agredida y violentada, pero necesitas hacer acuerdos y trabajar muchísimo probablemente en la firmeza y en la amabilidad, ¿es cierto? En este trato amable, y es esto que te viene, y tener la capacidad es cuánta fortaleza, ¿verdad? Decir esto sí, pero yo aquí me detengo porque no lo quiero repetir,
¿verdad? No lo quiero repetir, yo sé que esto pasó, que esta no es la forma, pero tal vez necesito generar nuevas formas para ser amable y para ser firme a la vez, ¿verdad? Para que mi hija tenga una estructura y también para que tenga esta conciencia. Fíjate que la casa es un espacio común, compartido de bienestar, que todos tenemos que procurar para que esté bien. O sea, preguntas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si no recoges los juguetes, si los dejas tirados? Yo me levanto en la noche, mi amor, te vas a golpear tu pie. Bueno, entonces vamos recogiendo, ¿verdad? Vamos recogiendo porque así no se va a quedar tirado. Entonces, los niños tienen que aprender por puro sentido de comunidad a colaborar en las cuestiones de la casa, pero necesitamos ver cómo está nuestra firmeza y cómo está nuestra amabilidad, ¿verdad? En la siguiente pregunta dice: buenas tardes, mi hijo de 5 años está muy apegado conmigo. Trabajo todo el día y aunque ya tiene 5 años, todavía duerme con nosotros. No quiere dormir solo, por más que yo le adorne su cama, no quiere. Muchas gracias, escucho sus consejos. Claro, fíjate que tendríamos que ver cómo es la situación en casa y si el tiempo de sueño, el tiempo de cama compartida con papás es el único tiempo que estamos juntos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver muchísimas cosas, porque si tú de repente le quitas esta situación de conexión a tu hijo, tiene que ser progresivo y tenemos que aprender a vincularnos de otra forma. Entonces trabajo todo el día, entonces sí, pero ¿cuándo me vinculo con mi hijo? ¿Verdad? Porque hay algo que sostiene el querer estar, el no querer salir de ahí, ¿verdad? Entonces yo lo veo como a un nivel profundo de por qué el niño quiere estar, por qué todavía no está listo para salir, ¿verdad? Pero yo te diría ahí, empieza a vincularte de otras formas, más que la parte visual y el orden del cuarto, que eso sí los estimula, pero hay cosas más profundas que podemos trabajar para que el proceso de que se pase a su camita sea más efectivo y prolongado, es decir, nos vinculamos en otros momentos durante el día, ¿cierto? Pero es esta parte de aprender a equilibrar de repente los tiempos para nuestros hijos también, que son importantes y necesarios. Ok. Y a la última pregunta, Wendy dice: hola, buena tarde, buen programa. Tengo un hijo de 11 años, no le pone amor ni creatividad a las cosas. En las tareas me cuesta, no le gusta seguir instrucciones, todo lo hace como él quiere hacerlo, aunque lo deje mal. Me pongo triste, pues se le explica y trato de ayudar, pero no funciona y eso me frustra. Gracias. Claro, gracias por la confianza. Fíjate, Carolina, que hay aquí una cosa, no le pone amor ni creatividad. Fíjate, habría que ver cómo están las expectativas de esa mamá, qué es para ella ser creativo, ¿cierto? Porque a veces es lo que es, ¿cierto? Y a veces hay jóvenes, hay niños que son más, digamos, para las artes musicales, las artes escénicas, que para la creatividad manual, por ejemplo, ¿verdad? Y hay que ver cómo lo estamos acompañando. Si estamos generando, Carolina, la situación escolar genera mucho choque, mucha tensión, mucho grito, mucha pelea, ¿qué pasa, Carolina? ¿Con qué emoción asocia un niño las actividades de escuela? ¿Cierto? Es rechazante, esto es algo desagradable, es algo que genera enojo, que me hace pelear. Y fíjate bien, he recibido varios jovencitos que vienen y que me dicen no le está yendo bien en las clases, no es responsable. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Fíjate bien, están en la casa todo el día, el tiempo se prolonga, ¿cierto? Se prolonga y no tienen estos jovencitos habilidades de autodisciplina y también no tienen habilidades de gestión del tiempo. ¿Y por qué? Porque las mamás les estamos rescatando todo el tiempo, ¿cierto? Porque no les dejamos asumir sus consecuencias, o porque no queremos que pasen vergüenza en el colegio, o porque no sé qué más. Pero los niños necesitan elegir por ellos mismos, y más a estas edades, la responsabilidad, ¿verdad? Y eso lo van a hacer cuando nosotros nos demos un paso atrás y permitamos que ellos empiecen a experimentar sus consecuencias y empiecen a ver que se va a ver reflejado en la nota si se aplicó o no se aplicó. Yo te puedo decir, de hecho, hoy mi hijo tenía que entregar un trabajo creativo
Y yo le tenía las acuarelas, las témperas y a ver qué más le poníamos papel. Y él dijo, no, yo lo voy a pintar y le voy a echar brillantina y le voy a poner unos stickers de no sé qué. Y yo dije, bueno, pues si la maestra dio que sea creativo y esa fue la creatividad para la que dio mi hijo y es su trabajo, pues así se entrega, ¿verdad? Porque tal vez yo le hubiera puesto un collage y brillantina, pero yo no le voy a frustrar a mi hijo con la entrega de un trabajo porque a largo plazo yo quiero que le guste estudiar. Y además que genere independencia, y es su trabajo, no es mi trabajo, o sea, no soy yo, no es Wendy, es él. Entonces, si esa es su creatividad, enhorabuena y felicitaciones, y si la maestra amplió para la creatividad, esta es su creatividad, aunque no sea, que no me oiga, aunque no sea lo más bonito y lo más elaborado, pero es de él y es respetable y está bien, y crece mi amor, y lo que tú decidas va a estar bien. Nos damos cuenta como la diferencia de cuando condicionamos de que no llena mi expectativa, pero la expectativa es mía, la vida es de él, el proceso escolar es de él, Carolina. Entonces nos hacemos un paso atrás y empezamos a ser más respetuosos con lo que nuestros hijos pueden dar, y en este tiempo, ¿cierto? A veces están tan abrumados, tan estresados, la creatividad, Carolina, ya nota, en los cerebros de nuestros niños ya están cansados, ¿verdad? Entonces reconéctense ahorita en las vacaciones, y trata de elaborar esto que te estoy diciendo. Trata de ver si tus expectativas son diferentes a lo que tu hijo puede dar, ¿verdad? Y por ahí puede haber como una bonita oportunidad para resolver esto, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Wendy, por tus respuestas, por tu sí a aceptar nuestra invitación. Ustedes pueden contactar a la licenciada Wendy Ortiz en Facebook, está como Creciendo Juntos con Disciplina Positiva. Y si es por WhatsApp, al 3257-9422. Repito el WhatsApp, 3257-9422. Será hasta una próxima oportunidad, Wendy, que estés bien. Muchas gracias, Carolina. Chao. Un gusto verte y compartir con ustedes. Gracias. Un beso. Chao. Gracias. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día junto a Carolina, la mujer de hoy.